Así que yo tenía la idea de que la mejora personal era un proceso constante, un proceso lineal, que era como muy fácil darte cuenta si vas bien o vas mal, ¿no? Porque empiezas en A, ¿no? Como digamos, punto cero, ¿no? Cero, y luego sigo el 0.1, el 0.2, el 0.3, que a lo mejor en un mes voy a llegar al 1, ¿no? Y que continúa así, muy, muy lindo. Y realmente no es así. Me he dado cuenta de ello y entre más converso con las personas, con mis amigos, con todo, me doy cuenta que es algo similar para todos. La realidad es que el camino de la conciencia es confuso, es locochón, ¿no? Es un poco como esta idea de un garabato, ¿no? Y no de un mapa claro donde vamos de punto A a punto B, ¿no? Como dicen, el camino más rápido entre punto A y punto B es una línea recta, pero en realidad la vida no es una línea recta. La vida es todo este caminito que vamos haciendo como una maraña un poco de hilo, ¿no? Donde vamos encontrando incluso esta idea de que hay un camino para llegar a esa meta que tenemos, ¿no? En realidad hay millones de posibilidades, hay muchísimos caminos y bueno, si todavía eso le metemos un poco estas ideas cuánticas, ¿no? Y de la manifestación y todo eso de las cuales yo soy súper fan también, bueno, nos damos cuenta que a veces podemos colapsar el tiempo, ¿no? O sea, hay mil posibilidades de hacer las cosas. Y entonces el camino de la conciencia, el camino de la mejora personal, no es realmente un camino y tenemos que entender que tampoco es algo súper claro que tengamos y que van a haber momentos donde vayamos un poco para atrás, donde encontramos de pronto estos momentos de duda, ¿no? De iré bien, así, iré bien por este camino o esta dirección en la que empecé es la correcta o a lo mejor de pronto me doy cuenta que ya no me gusta para dónde voy y tengo que regresar unos pasos, ¿no? Un poco también como esta idea que teníamos a veces, o al menos yo tenía, de siempre para adelante, ¿no? Hay como frases así que de repente nos dicen siempre para adelante, nunca para atrás, ¿no? O como que ni un paso atrás, ese tipo de cosas en realidad son bastante falsas, ¿no? Porque la vida no es así, o sea, no podemos ir siempre de frente, no podemos ir siempre creciendo, ¿no? No podemos ir siempre progresando. Va a haber esos momentos donde de pronto te quedas quieto, donde de pronto no sabes para dónde vas, no sabes si elegiste el camino correcto. Y creo que todo eso es parte del crecimiento personal y todo eso es parte de la conciencia. No es que unos lo hagan bien y otros lo hagan mal, no es que si regresas es que hiciste las cosas mal o fracasaste, ¿no? Entonces, es un tema que a mí me parece muy interesante que les digo, la verdad es que he conversado con muchas personas y ha salido, ¿no? Como las experiencias de varios de mis amigos en este aspecto y por eso quería hablar de ello. Tuve mi primera crisis existencial por ahí cuando andaba yo en secundaria, que en nuestros países latinoamericanos pues tendría yo como unos 15, 16 años aprox, ¿no? Y recuerdo que fue una crisis que detonó justamente como este tema de las máscaras. Yo era una niña súper como feliz y dulce, ¿no? Y todo esto. Y recuerdo que reprimía yo mucho como estas partes un poco explosivas, el enojo, ¿no? La tristeza, cosas así como que sentía yo una gran necesidad de mostrar solo a la niña buena, ¿no? Y bueno, recuerdo que en secundaria justamente tuve esta primera gran crisis, ¿no? Donde tenía yo como esta confusión de quién era yo realmente y mis emociones, ¿no? Y todo eso, aparte, obviamente, la adolescencia, todo ese show. Y pasó, ¿no? Mi primera crisis existencial. Pero me da mucha risa porque de ahí a el día de hoy, que tengo 35 años, ha sido un constante. Han sido constantes momentos de crisis
Y entonces eso me hace replantearme muchas cosas, porque yo de verdad tenía la idea de que casi como que pasabas una gran crisis existencial en tu vida, o a lo mejor dos o tres, ¿no? Estas crisis como de ciertas edades, ¿no? Del cuarto de vida, por ahí luego dicen, o de la mediana edad, o cosas así. Cuando en realidad he tenido como unas 5 bastante marcadas en estos 35 años, si no es que más, ¿no? No sé tú cuántas crisis existenciales hayas tenido, pero justamente este es uno de los puntos que detonó este tema, porque hace poquito tuve otra gran crisis y entonces estaba yo un poco como frustrada conmigo misma y decía, bueno, Adriana, o sea, otra vez estás como tocando los mismos puntos que tocaste hace 5 años, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué en estos 5 años que he aprendido un montón de cosas, que he avanzado, en mi opinión, bastante en mi vida, que he madurado en muchos aspectos y todo? ¿Y cómo es posible que tenga las mismas dudas o que siga tratando los mismos temas que hace 5 años o hace 10 años, ¿no? Entonces, este fue un poquito el detonante de este tema y justamente quería hablar de esto porque ¿a cuántos nos ha pasado que tenemos como ciertos temas que son recurrentes en nuestra vida? En mi caso, te puedo nombrar rápidamente, ¿no? El perfeccionismo, en mi caso, como la autoexigencia, son grandes temas en mi vida que constantemente, obviamente el camino de vida como tal, ¿no? El que quiero hacer con mi vida ha sido otro gran tema. Y son temas que justo consistentemente, cada cierto tiempo regresan a mí y me hacen cuestionarme lo que estoy haciendo, me hacen cuestionarme el cómo lo estoy haciendo, el qué he hecho hasta ahora, ¿no? Este tipo de cosas. Y son como recurrentes, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, he trabajado un montón en estos temas porque los tengo bien identificados de que son, digamos, mis grandes problemas, ¿no? O como el origen de muchas cosas que pasan en mi vida. Por lo tanto, la verdad es que me he dado a la tarea de trabajar un montón, de leer mucho, de aprender, de trabajar con profesionales, ¿no? O sea, muchas cosas. Y luego cuando regresan estas dudas, cuando regresan estas inseguridades, estos miedos, digo, bueno, o sea que todo lo que hice no sirvió, ¿no? Como que de entrada tengo esta sensación de que, entonces no estoy avanzando, entonces no hice, nada de lo que hice realmente funcionó. Y justamente por eso quiero platicar de esto, porque me doy cuenta que sí ha funcionado. O sea que todo el trabajo que he hecho en estos años me ha dado un montón de herramientas, me ha dado un montón de nuevas perspectivas, me ha dado un montón de aprendizajes, evidentemente, de tal manera que conforme regresan estos temas a mi vida, o sea, digamos que con cada nueva crisis que sucede, me doy cuenta que no es la misma crisis en realidad, que tal vez siga tratando el mismo tema, pero que de entrada yo no soy la misma persona que hace 5 años, ni que ayer, ¿no? Por un lado. Por otro lado, que tengo herramientas distintas porque he trabajado, porque realmente me he dado la tarea de trabajar en estos temas, que tengo un sistema de apoyo distinto, que estoy en un momento de mi vida diferente, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces digo, bueno, esta crisis realmente no es igual que la que tuve hace 5 años o que la que tuve cuando iba en secundaria. Es una crisis distinta. Y esto me trajo como esta idea de que, pues sí, el crecimiento personal en realidad no es un camino claro, no es una línea recta, sino que justamente el camino de la conciencia, yo siempre digo que la mejora personal, la transformación, el crecimiento, comienza siempre con la autoconciencia, ¿no? El ser conscientes de uno mismo, el conocernos, ¿no? Todo esto. Y entonces digo, bueno, obviamente este camino de autoconciencia, por supuesto que no puede ser lineal, porque de entrada cada persona, cada individuo que lo vive es una persona distinta
y trae como toda su historia personal, todo su medio propio, ¿no? Todas sus propias experiencias. O sea, el camino que sigo yo y que he hecho a lo largo de mi vida, por supuesto que no es el mismo camino que vas a hacer tú, ni que tu amigo de la infancia, ni que tus papás, ni que nadie de ellos, ¿no? O sea, cada persona es una persona distinta, es un individuo completamente distinto, como decimos, cada cabeza es un universo, ¿no? Y entonces obviamente no puede ser nunca el mismo y no puede haber como ese tipo de fórmulas que a veces creemos que existen, ¿no? De que, mira, si haces A más B, te da C, siempre. No es cierto, ¿no? Porque podemos como tomar ciertos caminos que otras personas han tomado, pero que al tomarlos nosotros y al comenzar a vivirlos, con todo esto que traemos cada quien, nuestros traumas, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestra propia realidad, nuestras experiencias, pues ya no es el mismo camino, ¿no? Ya es otro distinto, que puedo a lo mejor seguir los pasos de alguien más, pero que realmente nunca va a ser el mismo camino. Esta frase que mi mamá trae siempre a colación, que dice, bendita ignorancia, ¿no? Es muy real, porque a fin de cuentas, cuando no conoces algo, ¿no? Pues no es, ni siquiera forma parte de tu mundo. Así, súper rápido, el año pasado me empezaron a interesar las carreras de Fórmula 1 y de pronto me encontré con un universo, ¿no? Un universo completamente distinto de cosas que yo no sabía que existían, ¿no? De un mundo de fanáticos que traen una gran historia, que no sé qué, del cual yo ni siquiera era consciente que existían. O la otra vez que vi esta serie de Gambito de Dama, ¿no? De Netflix, me doy cuenta de pronto de todo este universo que existe alrededor del ajedrez y los jugadores de ajedrez. Y digo, o sea, de verdad ni siquiera estaba consciente de que existía esto, ¿no? Entonces, evidentemente, la ignorancia es una bendición en muchos aspectos, porque cuando no conoces algo simplemente no forma parte de tu universo y punto, ¿no? No existe, no tienes que lidiar con ello. Pero justamente el camino de la conciencia, como por default, es confuso. Es confuso porque es estar abriendo puertas dentro de tu universo a cosas que no conocías, que no formaban parte de ti, que no formaban parte de tu realidad y que de pronto llegan y comienzas a cuestionarte un montón de cosas. De entrada que dices, ¿esto existía? O sea, esto es parte de, ¿no? Esto es real. Entonces, siento yo como que es natural, ¿no? Natural completamente de la conciencia cuando comenzamos a ser conscientes de nosotros, conscientes de nuestro entorno, cuando comenzamos a aprender cosas nuevas, a fuerza llega la confusión. Yo siempre digo, yo fui maestra de idiomas muchos años y entonces algo que les decía a mis alumnos constantemente era que el proceso del aprendizaje es incómodo. Siempre. El proceso de aprendizaje es incómodo. ¿Por qué? Porque obviamente tú estás en tu zona de confort bien a gusto con las cosas que dominas, con lo que sabes del mundo, con quién eres tú, ¿no? Todo eso. Siempre que aprendes algo nuevo, es como, ay, y ahora esta cosa nueva que llega a mi vida, ¿dónde la acomodo? ¿Cómo la pongo? ¿No? ¿Y cómo aprendo a usarla? ¿Cómo la hago ya parte de mí? ¿No? Entonces el proceso de aprendizaje siempre es incómodo y por lo tanto también el proceso de aprender, de ser mejor, de cambiar, ¿no? Las cosas que no funcionan en tu vida, simplemente de ser consciente de quién eres, de conocerte, todo eso, es un proceso incómodo y, repito, no es un proceso lineal, no es algo que podamos como tan fácilmente decir éxito, fracaso, ¿no? Vas bien o vas mal. Simplemente es un proceso consistente, constante, que evoluciona todo el tiempo y que todo el tiempo estamos cambiando. Conclusión de esta primera parte, estar en crisis no está mal, no es un signo de que hiciste mal las cosas o de que no aprendiste algo. Creo que la crisis es una parte normal de la vida y del proceso de concientizar, porque evidentemente cada que
abres una nueva puerta, cada que te das cuenta de algo nuevo dentro de ti, pues entras en crisis, digamos, porque, ¿ahora qué hago con esta nueva parte que yo no conocía, ¿no? Y ahora qué hago con esta nueva información y ahora qué hago con esta nueva cosa que llega a mi vida y que a lo mejor sí me va a desacomodar varias otras cosas que ya tenía en mi vida. Gracias por mirar el video, cuéntame qué opinas en los comentarios y me ayudas muchísimo dándole like al video, suscribiéndote al canal y compartiéndolo con más personas. Nos vemos pronto.